Bendiciones, pueblo de Dios y amigos, esperando, vive Jesús, que en este momento, esta reflexión que voy a dar, vive Jesús, en este momento, vive Jesús, llegue a ustedes y que abran el corazón, vive Jesús, para que el Señor pueda obrar en cada uno de nosotros, vive Jesús. Mi nombre es Ernesto Pagán, con el Ministerio Sano y Bendecido, oración familiar. Damos gracias al Señor. Señor, te damos gracias, alabamos, glorificamos tu nombre, porque tú eres santo, tú eres el gran yo soy. Gracias por una vez más por esta oportunidad, Señor, que tú me das de estar, Señor, aquí a través de estos medios para, Señor, hablar tu palabra, Señor. Gracias, Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén. En este momento me voy a ir en el libro de San Mateo, vive Jesús, capítulo 26. Del capítulo 26 voy a coger del versículo 17 al 29. Dice la institución de la cena del Señor, vive Jesús. La tradición es que siempre que se predica de esto, el día de, vive Jesús, Semana Santa, y hay muchas tradiciones, vive Jesús, que cada cosa tiene su tradición, y se ha vuelto, vive Jesús, en forma de una idolatría, vive Jesús. Y en este momento, vive Jesús, aleluya. Yo sé que no estamos en tiempo de Santa Cena, pero es lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Y dice así, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quiere que preparemos para que comamos la Pascua? Y él le dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos, vive Jesús. Y los discípulos hicieron como Jesús los mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristeciéndose en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decir: soy yo, Señor. Entonces respondió y dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: soy yo, maestro. Le dijo: tú lo has dicho. Mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y le dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, le dio diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberá más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre, vive Jesús. Ya eso es una tradición, vive Jesús, aleluya. Y yo me dejo llevar por lo que la Biblia dice, y
los escritores que escribieron esa historia, vive Jesús, de la Santa Cena, tienen diferentes formas de ellos escribirla y expresarse. Y hoy en día pues se hace así también. A veces se predica, pero cada predicador tiene su forma de predicar, vive Jesús. Y en este tiempo, vive Jesús, aleluya, lo sabemos que Jesús escogió ese tiempo porque le estaba llegando la hora. ¿Y la hora de qué? Pues sabremos más tarde, vive Jesús, aleluya. Porque Él dice, vive Jesús, en el versículo 18, mi tiempo está cerca, vive Jesús. Y cuando nosotros vemos, vive Jesús, aleluya, que nosotros hemos vivido una vida y que nuestro tiempo está cerca, ya el Señor nos avisa, porque el Señor dice que no hace nada sin avisar a sus siervos, vive Jesús. Y muchas veces el Señor le dice a uno, arregla tu casa, prepara tu casa, vive Jesús. O sea, nuestra casa es este cuerpo donde nosotros vivimos, vive Jesús, aleluya, para que cuando Él nos venga a buscar, esté todo arreglado y todo ordenado, vive Jesús. Porque Jesús mandó a que ordenaran y pusieran todo en orden, y los discípulos muy obedientes, pues fueron y lo pusieron, vive Jesús. Pero tomó, vive Jesús, aleluya, Jesús, la ocasión para hablar de aquel que lo iba a entregar, vive Jesús. Y muchas veces nosotros tenemos que tener cuenta a quién nosotros sentamos en nuestra mesa, vive Jesús. A quién nosotros invitamos a nuestra casa, vive Jesús. A quién nosotros invitamos a comer en nuestra mesa, vive Jesús. Aquí el Señor sabía, vive Jesús, por el Espíritu Santo, revela a Él, vive Jesús, desde un principio quién era el que lo iba a entregar. Y Judas preguntó, y Jesús le dijo, tú lo has dicho. Perdón. A lo mejor los otros discípulos, si oyeron, no se dieron ni cuenta de esta palabra o qué Jesús le quería decir. Porque los diferentes escritores dicen de diferentes formas. Uno dice que Jesús se creían que Jesús lo había mandado a hacer algo. Porque ellos estaban, como dice uno, velados en ese tiempo. A veces viene el enemigo, vive Jesús, aleluya, y hace algo y uno no se da cuenta porque él es, como dice el americano, slick, es jebaloso. Y por eso nosotros tenemos que tener cuenta que el Espíritu Santo nos diga con qué persona andamos o con qué personas nos sentamos a la mesa. Porque Jesús no podía sacarlo de allí, porque era para que las Escrituras se cumplieran. Pero nosotros en nuestra iglesia, si viene alguien a destruir o a hacer daño, nosotros tenemos la autoridad, vive Jesús, aleluya, de bregar con esa persona y pararla a tiempo. Yo prediqué los de esos anteriores, de la cizaña y el trigo, vive Jesús. O sea que nosotros tenemos la autoridad de parar a tiempo todo lo que no es de Dios, lo que no conviene. Porque hoy en día hay muchos Judas, vive Jesús, aleluya, y hay muchas personas que se dedican a eso. Cuando yo empecé mi tiempo pastorado, yo me asocié con un pastor, vive Jesús, y el Señor me decía, me vende, y yo decía, Señor, pero ¿qué significa esto? Vive Jesús. Y entonces teníamos un grupo como de 30 ya, y entonces un día él salió
dijo que iba a dar un viaje hacia New Jersey, y mientras él estaba por allá, el Señor me dice, me vendió. Y me daba curiosidad que el Señor venía diciendo me vende y después dice me vendió. Y cuando él vino para atrás, vino con una guagua que el concilio le había dado porque él había metido a la iglesia en un concilio. El Señor nos había dicho que esperáramos porque Él nos iba a dar un concilio donde nosotros pudiéramos estar para que nos ayudaran. Entonces Él se fue por allá a espaldas mías y lo vendió la iglesia y la metió en un concilio y le dieron una guagua. Entonces cuando el concilio vino, teníamos el local, entonces vino el concilio y presentó todos los que habían hecho esa obra, que habían levantado esa obra, y yo que era el asociado me dejaron sentado conmigo y mi familia, eran los únicos que estaban sentados en los asientos, los demás todos los pasaron al frente. Y yo tranquilo me quedé tranquilo, se dio el culto y después fui a casa y le dije, Señor, me voy. Me dijo, no, todavía no, porque todavía no es tiempo, porque el Señor en todo tiene su tiempo y tiene su hora. Aquí vemos, vive Jesús, aleluya, que el Señor está haciendo, vive Jesús, la Santa Cena, la cena, y Él nunca le había dicho a Judas, vive Jesús, que Él lo iba a vender. Judas estuvo con Él en todo el tiempo, vive Jesús, porque era uno de los discípulos, y Él nunca se preocupó, pero cuando llegó el tiempo, entonces el Señor le dijo lo que tenía que decirle, vive Jesús, porque no era para que Él se arrepintiera, porque Él era escogido para ser aquel que por Él se iba a cumplir la palabra de Dios. Pero en estos tiempos ya todo está cumplido, las profecías y muchas cosas. Solamente la iglesia espera la venida del Señor. Pero mientras tanto, cuidémonos que no seamos usados como Judas, que no seamos instrumentos, vive Jesús, aleluya, de tumbar o vender a otro, vive Jesús, porque dura cosa es dar coce contra el aguijón. Porque Jesús dice en el versículo 24, a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por el que el Hijo del Hombre es entregado, vive Jesús. Hay de aquel hombre que vende, vive Jesús, aleluya, al Señor o las cosas del Señor, o a un siervo del Señor, vive Jesús, o se levanta en contra de un siervo del Señor, un hijo de Dios, porque nosotros somos hermanos de Jesús, porque Él es hijo de Dios, vive Jesús, hijo de Dios, y si nosotros somos hijos de Dios, también venimos a ser hermanos. Él es hermano mayor. Muchos dicen, no, que no, eso no se puede decir. Bueno, pero si dice que todos somos hijos de Dios, y dicen que Jesús es el Hijo de Dios, lo dice la palabra, y yo sé que es cierto, pues entonces venimos a ser hermanos, vive Jesús. Y si buscamos, vive Jesús, aleluya, en el Apocalipsis, capítulo 22 lo dice, vive Jesús, donde Él dice que Él era uno de los consiervos, Él estuvo aquí, vive Jesús. Pero estamos hablando, vive Jesús, aleluya, de que en estos tiempos hay muchos falsos profetas. Hay muchos que se han venido, que se dice que son Cristo, vive Jesús. Pero hoy en día son pocos porque ya Dios los ha tumbado, los ha talado, vive Jesús. Pero todavía quedan 2 o 3 y queda la cabeza principal. Que la cabeza principal pues es cuando vengan estos tiempos grandes que han de venir y viene el anticristo, vive Jesús. Que si la iglesia dice que no va a estar aquí, pues
entonces ¿para qué Él tiene que venir? Porque la gente dice que están esperando la gran tribulación, la tribulación, y desde que Jesús vino hay tribulación, vive Jesús. Jesús dice que el reino de los cielos se hace fuerte y solamente lo arrebatan los valientes. Desde que Jesús vino hay tribulación, hay dolores de mujer de parto, vive Jesús. A Jesús lo persiguieron por todas partes. A los discípulos murieron horrendamente, vive Jesús, y los persiguieron. Antes de morir los persiguieron por todos lados. Hitler mató millones de judíos, vive Jesús. ¿Y cuántos cristianos alrededor del mundo no están muriendo diariamente? Y hombres que se han levantado, reyes que han matado miles y miles de personas, cristianos, vive Jesús. Porque estamos esperando, vive Jesús, que venga la tribulación, la gran tribulación. Pero solamente lo que va a venir es, vive Jesús, aleluya, la ira de Dios es lo que falta. Porque el pueblo, vive Jesús, está viviendo muy cómodamente. A esta nación el Señor le dio toda la comunidad que pudo, porque recogió a su pueblo, los judíos, vive Jesús. Y también a nosotros los gentiles que estamos predicando la palabra de Dios. Y la gente lo que está esperando no lo va a ver porque ya está. Solamente lo que falta es la ira de Dios que va a caer sobre esta nación y sobre todas las naciones, incluyendo Puerto Rico, vive Jesús. Que eso es lo único que falta, la ira de Dios. Porque ¿qué más vamos a esperar, vive Jesús? Por allá en esas naciones están matando cristianos, vive Jesús, por hablar la palabra de Dios. Y el Señor dijo que todo eso iba a ocurrir en estos tiempos, después que Él se fuera, vive Jesús. Por eso es que estamos predicando un evangelio de rosas sin espina, vive Jesús. Pero nosotros, el ministerio de Jesús, desde que Él se fue, desde que Él vino, digo yo, desde que nació, empezó la persecución, porque a Él lo persiguieron cuando era niño, y aún el gobernador, vive Jesús, el rey de aquel tiempo, lo quiso matar y lo persiguió, y el Señor tuvo que mandarlo para Egipto. Esa es la persecución, o es que estamos esperando otra. Como dijo Juan el Bautista, tú eres el que había de venir o estamos esperando otro. Y Jesús le mandó razón y le dice, no, dígale que los cojos ven, los ciegos ven, los cojos andan. Y tantos milagros que Él hizo, no había otro. Ese es el que Él anunció que venía, ese vive Jesús, aleluya. Porque estamos esperando, Dios nos dio una comunidad y estamos cómodos y estamos esperando, vive Jesús. Y estamos gastando los tesoros que el Señor nos dio a nuestras expensas, vive Jesús, aleluya. Lo que nos ganamos, vive Jesús, aleluya. Y estamos esperando lo que ya está sobre nosotros, vive Jesús. Y voy a seguir predicando y van a oír lo que el Señor me ha dado en estos tiempos, vive Jesús. Porque yo salí de la nada, vive Jesús, aleluya. Y en estos tiempos el Señor me está dando palabras para aquellos que están durmiendo y aquellos pastores, evangelistas y misioneros, no digo todos, pero al que le caiga el sello, vive Jesús, que están predicando la comunidad, o sea, cómodo, vive Jesús. Están predicando, vive Jesús, aleluya, para beneficio de su propio bien, vive Jesús. Pero aquí vemos, vive Jesús, aleluya, que llegó el momento de sentarse, vive Jesús. Dios está esperando
que el pueblo se una, vive Jesús, para Él venir a sentarse a la mesa, a comer. Pero cuando venga a sentarse no pueden haber Judas. Y yo digo que tampoco pueden haber Pedro, vive Jesús. Si no, la iglesia del Señor tiene que estar sin manchas. Porque el novio dejó a la novia encargada del amigo y el amigo la cortejó porque el novio no venía y el amigo la cortejó. Y el novio cuando se fue le dejó un perfume y ya la novia no huele a ese perfume que el novio le dejó. Porque el amigo la cortejó y la está prostituyendo. Y a cuenta de la prostitución está sacando dinero de ella. Vive Jesús. Y el amigo va a tener que darle cuenta al novio, porque el novio le confió la amiga a él y se la dejó para que la velara y la cuidara. No fue para que la prostituyera. Vive Jesús. Si sabe la interpretación de este mensaje, puede decir amén. Y si no, pues vamos a tener que darle cuenta al Señor si no despertamos, vive Jesús. Sigue durmiendo de ese ladito, porque se está predicando de las 10 vírgenes, pero eso no es cierto. Se está predicando de que Jesús viene como ladrón en la noche, pero eso tampoco es cierto. Porque la Biblia dice que todo ojo le verá. Y si todo ojo le va a ver, vive Jesús. Eso de como ladrón en la noche, eso no es cierto. Ni las 5 vírgenes se van a ir con él tampoco. Sino que aquellos que están, vive Jesús, aleluya, que había uno moliendo habían 2 moliendo en el molino y se iba uno. Habían 2 acostados y uno se iba. Eso sí, vive Jesús. Aquellos que estén, vive Jesús, aleluya, que estén preparados, aquellos se van con el Señor. Así es que este mensaje es para que tú lo cojas, vive Jesús, aleluya, y le des cabeza, corazón, vive Jesús. Que Dios te bendiga en esta tarde, vive Jesús, aleluya. Y sigamos orando los unos para los otros. Pero despierta y no te duermas. Bendiciones. Amén, vive Jesús.